Cabacuindeo, Timuragodre, Merire, Amnebrare, Muntuaño, muñecos y muñecas, sean todos bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a estar hablando sobre el cepo. ¿Qué es el cepo y por qué vamos a hablar del cepo? Pues resulta y pasa que me ha llegado las notificaciones, mensajes que dicen: hey, reacciona a este video, ya viste este video. Y cuando yo, mis amigos, me sorprendo muchísimo con lo que ocurrió en uno de estos días en una de las comunidades de la región de Mirono, en el distrito, en la comarca Nove Buglé. Wow, vamos a estar reaccionando al cepo. Pues vamos a ver de qué se trata el video. Oh, wow. Oh, vaya, ahí parece que hay alguien en el cepo. Wow. Ese en la comarca Nove Buglé, Esto ocurrió en la comarca Nove Buglé, señores. Y de esta forma, pues en la comarca Nove Buglé, pues se castigan a las personas que hacen malas cosas, que amenazan y pues ya ustedes saben, ¿no? Wow. El cepo es un instrumento de castigo que es construido a base de madera. Pues eso lo construyen y pues él tiene una abertura. Bueno, tiene una abertura donde se mete los pies, se coloca los pies o las piernas de la persona. Así como usted ve aquí, de esta forma es el cepo. Él tiene una abertura. Bueno, dependiendo del crimen cometido por la persona, se le coloca una sola pierna o se le colocan las dos piernas. Ese es un castigo. Hay varias formas de castigo, como ya le dije, que va dependiendo de la gravedad del delito. Pues me cuentan algunos abuelos que antes en el pueblo Nove, cuando se cometía un delito mayor, muy grave, se le colocaban los dos pies o los dos tobillos en la abertura del cepo, levantaban el cepo, de modo que la persona que estaba siendo castigada solamente se apoyaba el hombro en la tierra. Era cuando era un caso gravísimo y ahí lo dejaban, y eso es demasiado doloroso. Es un castigo que no se lo deseo a nadie. Eso es todo lo que sucede ahí cuando el crimen es muy grave. Pues verán, hace unos años una de las noticias más impactante fue cuando el pueblo Nove de la región de Noleduima, del distrito de Noleduima, pues castigan al presidente del Congreso General. Y pues es un video que se volvió viral en su tiempo y pues fue exactamente lo que sucedió por cuestiones de venta de recursos naturales. Y pues ustedes saben que nosotros los Nove defendemos mucho nuestro recurso natural, y pues es lo que nos da vida, es lo que nos sostiene, y pues peleamos nuestro derecho de vivir en nuestra madre tierra. Y pues castigan a alguna de las autoridades, entre eso al más importante del Congreso Nove Buglé, y pues muchas personas no estuvieron de acuerdo. Otros decían que el derecho es humano, que no sé qué, y etcétera. Siempre hay gente a favor y otros en contra. Oye, ¿por qué los castigan? Ustedes se creen dioses para juzgar. Ustedes se creen los perfectos para castigar. No, mis amigos, no es así. Son leyes de nuestras tierras y pues es lo que debería suceder. Pero le daré mi opinión como un ciudadano de la comarca más, un panameño más. Pues yo estoy de acuerdo con el cepo, pero siempre y cuando tenga una regulación de parte de las autoridades tradicionales y que estén las personas correctas para aplicar el cepo. No cualquier persona debería aplicar el cepo. Deberían ser personas reconocidas formalmente por las autoridades tradicionales, incluso por las autoridades gubernamentales. Yo pienso así. Y el otro punto de vista también que tengo es que en las comunidades importantes, donde convergen un sinnúmero de personas, pues donde hay instituciones, pues donde hay mucha gente, en comunidades importantes de la comarca, deberían haber cepo. Deberían implementar el castigo del cepo. ¿Por qué razón?
porque últimamente se está viendo muchas cosas que da vergüenza mencionar. Y eso se queda así, la policía se lleva a la gente y bueno, ya se acabó todo y murió todo, no pasó nada. Pero ¿qué pasa con el castigo tradicional? Debería regularse, debería haber cepo en las comunidades importantes. O sea, no quiero decir con esto que otras comunidades no sean importantes, pero las comunidades grandes, las comunidades donde llega mucha gente, debería haber un cepo para castigo. Y pues sí, o sea, al final siempre ocurren cosas y las personas como que están tranquilos, por ahí, bueno, hago mi tratada y voy para adelante, aquí no ha pasado nada. Pues debería, como yo le digo, ser regulado, que estén las personas correctas e indicadas para aplicar el cepo. Ese es mi punto de vista. Y una de las preguntas que la verdad a mí me da como un poco de cosa de contestarlo, porque no quiero caer en eso de ser izquierdista, de ser todo radical. Me preguntan a mí, oye, ¿estás de acuerdo con que a los políticos se le meta al cepo? Yo digo, wow, o sea, tienen que haber pruebas. O sea, no puedes juzgar a una persona solo porque me cae mal, solo porque me odia o te odio y vamos a meterte al cepo porque a mí me dio la gana. Eso no funciona así. Tienen que haber pruebas de un delito, de un crimen, para que se pueda procesar, para que pueda ir al cepo. Ese es mi punto de vista. Por eso le digo, las personas indicadas, las personas correctas se encargarían de hacer eso. Lo que sucedió en este video y que está dando la vuelta ahorita mismo en las noticias, pues lamentablemente eso sucede. Ahí está pasando muchas cosas en la comarca que la verdad no quisiera mencionarlo, pero se necesita que las autoridades pongan la mano fuerte en cuanto a temas de seguridad. Porque viene gente de afuera, con mañas de afuera, a asustar a nuestra humilde gente, nuestra humilde familia en la comarca. Bueno, y también hay muchachos, gente joven de la comarca que están abriendo esas puertas para que entren este tipo de personas. O sea, lamentablemente está pasando. Ya nuestra comarca ya no es como antes, la comarca pacífica ya está cambiando muchísimo. La nueva generación está siendo consumida por la cultura de afuera, la cultura de los occidentales, digo yo. Y la cultura es todo lo que vive un pueblo, malo o bueno, eso es cultura. No solamente la cultura se refiere a lo bueno, la cultura también es costumbres malas, prácticas malas. Y pues de eso se trata. Estamos siendo absorbidos por cosas y prácticas malas que están siendo introducidas a la comarca y pasan este tipo de cosas. Así que mis amigos, no lo sé. Si de repente algún diputado, algún alcalde, algún representante le haya fallado al pueblo y el pueblo considera que necesita o debe ir al cepo, pues ya sería problema del pueblo, ya sería problema del corregimiento que lo eligió, del circuito que lo eligió, pienso yo. Imagínense esto, que el diputado que está ahorita mismo en cualquiera de los circuitos de la comarca, venga el más del 60% de la población, dice, hey, usted no hizo nada, usted se robó la plata, usted hizo y deshizo, va para el cepo. ¿Qué va a hacer ese diputado? No puede hacer nada, porque él está en su pueblo, él está bajo las autoridades tradicionales, pienso yo. Así que dígame usted, amigo, ¿usted estaría de acuerdo que fueran los políticos al cepo? Los políticos de nuestra comarca al cepo. Y dígame usted si está de acuerdo que se implemente el cepo en la comarca. Debería haber como una autoridad que maneje todo eso. Pues no sé, usted me dirá si está de acuerdo o no. Déjame en los comentarios, es muy importante su opinión para mí. Yo lo leo, mis amigos, así que a veces le doy corazón, a veces no, pero yo leo sus comentarios. A veces son comentarios para bien, que me motivan. Hay otros comentarios para mal, y eso siempre va a pasar. Triste lo que está sucediendo, pues hay mucha gente aprovechándose de nuestra gente, y pues por eso suceden esta clase de castigos. Esperemos que no se repita. Cuidémonos del cepo, juegue vivo, cuidado la voz si lo mete al cepo a usted, y si eso le sucede, no quiero estar reaccionando nuevamente a un video suyo, mi amigo. Saludos y bendiciones, nos vemos en el próximo video, si así el Todopoderoso lo permite. Comparte, dale like, vamos rumbo a los 13,000 suscriptores. Gracias por el apoyo, los quiero muchos, amigos. Chao.
Chao, chao.